Muchísimas gracias, señor presidente. Creemos que es bueno que se ponga, señor Durán, encima de la mesa toda la recuperación de derechos, que no es que se esté regalando nada a los trabajadores y trabajadoras de la RTVA y al sector público en general, sino se están permitiendo recuperar algunos de esos derechos que para nosotros sí fueron injustamente cercenados e injustamente recortados por parte de una legislación que me parece a mí que ponía el peso de los recortes y de unas políticas de austeridad malentendidas precisamente en los que estaban sufriendo aún más las consecuencias y que no se tomaron con las medidas que verdaderamente hiciesen no recaer la política de recorte en esa clase trabajadora que está precisamente en un retroceso significativo y alarmante de derechos tanto laborales como sociales, tanto por las políticas implementadas desde Europa como las políticas que hace el Partido Popular y anteriormente el PSOE de Zapatero en el gobierno del Estado, así como las que se está realizando concretamente en los años últimos de esta crisis estafa en el gobierno de Andalucía. Yo recuerdo precisamente que el tema de las 35 horas semanales fue un tema incluido junto con el reparto de trabajo y la eliminación de las horas extras, que el señor Durán también se debe de acordar, una de las partes fundamentales de un proceso de cambio sustantivo de las relaciones laborales dentro de la RTVA. En un momento dado, tanto la parte empresarial como la parte de la representación de los trabajadores, no de los sindicatos, representación de los trabajadores, representamos a los trabajadores, los miembros del comité intercentro, delegados y delegadas de personal, representan a los trabajadores y no a los sindicatos, en su acepción real. Planteamos que era muy necesario, precisamente para asegurar que verdaderamente se daba una salida a una situación en aquellos tiempos bastante fastidiosa por parte de muchos trabajadores que entraban y salían de la RTVA, el darle al mismo tiempo una continuidad en base a las 35 horas semanales y la limitación o la imposibilidad de realizar horas extras y que se produzca la contratación que no ha tenido efectiva durante muchísimo tiempo en la RTVA precisamente por esos recortes mal entendido, esa política de recorte y de austeridad mal entendida. Creemos que existe un marco legal adecuado ya y estipulado, que es el convenio colectivo, que como saben todos ustedes tiene rango de ley, en el cual se puede poner en marcha la recuperación de las 35 horas semanales, en el cual es posible que pongamos toda la voluntad posible para también, antes del 1 de enero del año 2017 y ante la posibilidad o no que los vaivenes políticos permitan que esa norma que se barrunta dentro del acuerdo, se ponga encima de la mesa, se lleve a la práctica o no. Creemos que puede existir la voluntad necesaria para la interpretación de la norma, a la existencia ya de un marco jurídico, que es el convenio colectivo de la RTVA y sociedades filiales, que permita la devolución del tiempo de trabajo a los trabajadores, tal y como se pactó en su día de hace muchísimo tiempo en la Radio Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales. Creemos que la empresa, como ha ocurrido en otros muchísimos sitios, puede tener la voluntad de hacer esa interpretación de la norma y al mismo tiempo intentar que se tenga solución y también se acuerde, por otra parte, y se respete la ley y el acuerdo de que antes del 1 de enero de 2017 los trabajadores y trabajadoras de la RTVA tengan la posibilidad de volver a los acuerdos y a los derechos adquiridos de las 35 horas semanales y de su cómputo anual de 1.540 horas anuales en ese cómputo. Le emplazo a que tenga desde este grupo parlamentario precisamente esa amplitud de mira, que venga esa flexibilidad de la norma y que verdaderamente vea que existe recogido un convenio colectivo que así lo estipula. De todas maneras, quedará para próximos debates, pero lo apunto aquí también para que quede constancia. Creemos que también hay una restitución de derechos
que no se ha realizado o no está contemplada en este acuerdo, que viene precisamente en cómo se ha operado, cómo se ha trabajado dentro de la RTVA y se han producido los recortes previstos por las leyes infaustas que se programaron. Creemos que existen una serie de actuaciones por parte de la empresa que han hecho que esos recortes vayan muchísimo más allá de lo que se establecía por la ley, y que creemos que también tiene que tener su plasmación en una reflexión conjunta y colectiva, al mismo tiempo que su reparación. Y citémonos un caso concreto. Mientras la ley impedía que en las cotizaciones a la Seguridad Social hubiesen recortes y que se tenían que estar estipulándose las cotizaciones en base a los salarios de 2008 o anteriores a los recortes de 2010, pues automáticamente aquí se han hecho una serie de bajadas de cotizaciones de la Seguridad Social que no estaban estipuladas por la ley, que creemos que tienen que ser profundamente reparadas y que se tienen que llegar sin necesidad de ningún tipo de vericueto de tipo legal ni de que se dilate aún mucho más la solución. Creemos que es profundamente necesario de que verdaderamente se dé un repaso a cómo se han hecho esos recortes, cómo se han ejecutado esas políticas de austeridad y verdaderamente tengamos encima de la mesa que también se recuperen los derechos y que también un dinero en las cotizaciones a la Seguridad Social que no le debió de ser retraído del futuro salario de los trabajadores de la RTVA les sea devuelto sin necesidad de que medien absolutamente más que la propia empresa y los propios trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Pues el otro grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rubin.